Sostenía Sofía Vázquez que una de las explicaciones de que el asunto de las tarjetas negras se haya conocido puede tener que ver con la necesidad de Bankia o la vocación de Bankia de ventilarse el pasado y presentarse de cara a la sociedad como una entidad diferente. Hoy hemos visto a Goirigolzarri, que ha sido muy expresivo a la hora de calificar los meses que lleva al frente de Bankia. Nosotros toda la información que teníamos se la pasamos al FROB, toda está en poder del juez y por lo que estoy viendo en los periódicos y toda está entre todos los sitios, por lo que estoy viendo, vamos. Estábamos comentando que cuántos meses llevaba y tal. Llevo 2 años y 5 meses, que son como 2 siglos y 5 décadas, traducido. Bueno, lo vemos ironizando, pero relajado, ciertamente relajado a Goirigolzarri en esta comparecencia que hoy tenía lugar. Les decía que la investigación de las tarjetas negras se ha ampliado, no porque haya sospechas de que exactamente haya productos similares en otras cajas, pero sí por prácticas irregulares vinculadas a estas entidades financieras. Ayer mismo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo confirmaba en sede parlamentaria. Ya hemos enviado efectivamente 19 operaciones a la Fiscalía y en las próximas horas remitiremos otras 20 operaciones dudosas a la Fiscalía, no de Bankia, sino de las otras cajas nacionalizadas. Bueno, pues algunas pistas tenemos de por dónde pueden ir los tiros en los próximos días, en los que se supone que vamos a tener detalles también de esta investigación ampliada por parte del FROB. Noticias firmadas todas ellas por Sofía Vázquez y que vamos a resumir con la ayuda de Marina Cabegato. Adelante, Marina. Fernanda, todo empezó con la entrada de Castellano y González Bueno en ECG, porque se encargó una auditoría a PricewaterhouseCoopers para detectar las operaciones presuntamente irregulares de las antiguas cajas gallegas. Un equipo de auditores estuvo durante 18 meses aquí en Galicia realizando un detallado análisis cuyas conclusiones se remitían cada 3 meses al FROB. El resultado, pues que 28 casos posiblemente irregulares y en el valor de casi 2.000 millones de euros. En estos últimos días hemos escuchado a Luis de Guindos decir esto. En los próximos días, la Comisión Rectora del FROB, como yo ya anuncié en el Parlamento la semana pasada, va a remitir algo más de 20 operaciones dudosas, de 20 actividades dudosas de Catalunya Caixa y de Nova Caixa Galicia, pero todas tienen que ver con operaciones inmobiliarias y de crédito, es decir, son de naturaleza distinta. Se especuló sobre posibles tarjetas black en las cajas, pero de Guindos ya lo ha negado. Son solo créditos inmobiliarios créditos inmobiliarios. Se calcula que pueden estar relacionados con créditos a grandes empresas y empresarios, como por ejemplo Fernando Hernando, el conocido como Paco el Pocero, que entregó 290 pisos a CaixaNova para hacer frente a sus préstamos. También consta en esta lista Enrique Bañuelos, presidente de Astroc, o la operación inmobiliaria, Fernanda, con SACIR. Bueno, pues 3 empresas concretas. Sofía, danos detalles. ¿Qué se supone que está investigando el FROB? Vamos a ver. Se hizo una investigación. Ocurre lo mismo en todas las cajas. Llegan gestores nuevos puestos por el FROB y lo que hacen es, en el caso de Goirigolzarri, sacó al tipo que llevaba auditoría y al tipo que llevaba finanzas y puso a los de él. ¿Para qué? Para detectar pues irregularidades. Aquí igual, cuando llegaron González Bueno y José María Castellano, pues también pusieron en marcha una auditoría. Ellos es toda gente que reporta al FROB por ser cajas nacionalizadas. Preparan una auditoría y de esa auditoría pues salen pues esos 20 y pico casos de casi 2.000 millones de euros que puede haber operaciones irregulares. Puede ser. ¿Qué entendemos por operaciones irregulares, para que la gente nos entienda? Exactamente yo no lo puedo decir porque no vi el informe, pero operaciones que se dieron el crédito mal, operaciones con las que se hacen favores a alguien, operaciones que alguien se beneficia por algún motivo, supongo, ¿no? Que son este tipo de operaciones. Y hay 3 empresas sospechosas, ¿no? Y en esas operaciones, bueno, pues el otro día saltó, por ejemplo, una operación de venta de inmuebles a la esposa de José Luis Méndez, del anterior director general de Caixa Galicia, y a mí, por lo que me cuentan, está dentro de esas operaciones irregulares, pero no dentro de las operaciones que el FROB va a llevar a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque estaban hechas dentro del mercado. Ahora tenemos que ver cuáles son 6 operaciones
que de estas 20 y pico corresponderán a la caja gallega. Puede haber operaciones no solamente de inmuebles, sino operaciones como la del Pocero que estábamos comentando anteriormente, que ya es más una urbanización, es más un tipo de relación diferente, o operaciones como la de Astro, la participación de Caixa Galicia, en el caso del Pocero era de Caixa Nova, o la participación de las entidades en SACIR. Puede ser que estén esas o puede que no estén. Es decir, y que estén otras. Y que sean otras. Manuel, ¿esta es el meollo del asunto? Creo que é o meollo, sí, sí. Vamos a ver, a crisis que logo falaremos, supoño, da economía española, ten elementos externos, pero ten un elemento interno. Ese elemento interno é unha burbulla inmobiliaria brutal na que se plasmou unha alianza entre o poder financiero, o poder dos especuladores da construcción. Hai que recordar aquel tempo en que SACIR, con préstamos bancarios, quería comprar o Banco de Bilbao, por poñer un exemplo, ¿no? Digamos, cando os homes do ladrillo mandaban en este país, ¿no? Vinculados directamente ao poder financiero e con complicidade co poder político. Eso provocou tal daño á economía española que fixo que a crise fora moito máis dolorosa para a poboación en España que no resto de Europa. E iso é o que hai que investigar. Hai que investigar por qué se deron todas esas operacións. Deixa que poña un exemplo. Un pool de bancos lle deu a Fernando Martín 4.000 millóns de euros para que lle comprara as accións de Fadesa. Caja Madrid puso 800 millóns de euros. O tipo, le chamo con ese nombre, tipo, que autorizou a operación, que firmou a operación en Caja Madrid, pasou antes e despois como director financiero da empresa de Fernando Martín. Bueno, é iso do que estamos falando, de ese escándalo do gran capital que levou este país á ruína. E iso é o que hai que investigar. Esta operación de Martín foi a máis grande porque son de 4.000 millóns de euros. Hai unha persoa que cambiaba, que facía porta xiratoria entre a entidade que daba o préstamo e a empresa beneficiaria dun préstamo absurdo desde unha perspectiva económica. La pregunta es por qué las cajas estaban haciendo este tipo de cosas, cuando se suponía que eran unas entidades inicialmente destinadas a otro tipo de actividades. Precisamente a gran miseria. Ahora identificamos as caixas como entidades de crédito malignas dominadas por partidos, sindicatos, por impositores que facían unha xestión negativa e os bancos como unha xestión positiva. Vamos a ver, as caixas non tiñan esa función. Eu, cando empecé a traballar ligado ao sector da banca, pois un día, vendo a CECA, a Confederación Española de Caixas de Aforros, a entidade xurídica das caixas eran entidades sen ánimo de lucro. Ese é a orixe, de feito, ata fai relativamente pouco, 17% do ingreso da caixa tiña que ser repercutido en unha barra social. O Partido Popular cambia eso e introduce determinados criterios que din que funcionan coa lógica de mercado e se incorpora os estatutos fundacionais das caixas. E as caixas empezan a perder a territorialidade, que é o gran problema. Que pintaba a Caixa Nova deixándolle 90 millóns de euros ao Pocero en Seseña? Caixa Nova tiña que actuar no seu ámbito territorial. Chegou un momento que a Caixa de Badajoz estaba na Rúa Urzai de Vigo, estaba a Caixa de Extremadura, é dicir, perder a territorialidade e perder a centralidade do que ten que ser a inversión dunha caixa, antes estaba Aznar, ese é o gran culpable deste problema, porque Aznar, en cohabitación coa Asociación Española da Banca Profesional, foron a polas caixas de aforro porque tiñan o 50% do crédito, do aforro personal deste país. ¿Algo que decir, Tristana? Bueno, Aznar, después de 7 años, casi 8 el PSOE, o sea que... Sí, pero quien decide a banca, o primeiro que... Pero bueno, pero me alegra que tanto Sofía como Manuel estén poniendo en relieve que entonces la nacionalización que se hizo de las cajas con Rajoy y tutelándolas por debajo del FROB está bien hecha. Porque entonces, espera, porque, escucha, porque estábamos viendo que había Pero si no sabía lo que tenían que hacer, hombre, si hicieron 4 decretos, este no me sale bien, hago otro, hago otro, cada 15 días. Pero Sofía, escúchame, escucha una cosa, estamos viendo aquí y de lo que estamos hablando son de cosas anteriores y muchas, y da igual las cajas, Bankia, bueno, da igual la caja que sea, estamos viendo que había prácticas, unos inmobiliarios, otras tarjetas Black, da igual, una serie de actuaciones no correctas y que no están vistas y que no están bien vistas. No, bueno, no solamente en las cajas. En los bancos creo que también las hay, lo que pasa que el banco
tenía la posibilidad en ese momento de hacer ampliaciones de capital, efectivamente. Y estaban pactando a quién le vendía, a qué banco le vendían la caja para darle dinero por abajo y ya lo poníamos bien. Vale, entonces, pero sí que es verdad, pero ahora estábamos hablando de las cajas y yo os digo, entonces hacía falta poner control en todas las cajas, mucho control, porque se ha visto que hay Pero poner control tampoco significa que desaparezcan, ¿no? No, pero vamos, bueno, pero primero hay que sanear, primero hay que sanear, porque es que aquí la verdad, o sea, da igual, ahora estamos hablando de otra cosa, que son las propiedades inmobiliarias, es que da igual de lo que estemos hablando, es todo desproporcionado. Bueno, pues vamos a avanzar un poco porque efectivamente hoy nos hemos dado otro susto, llevamos unos cuantos días pendientes de la economía otra vez y supongo que no es lo mismo soportar una recesión viniendo de donde venimos que soportar la primera recesión cuando estábamos como estábamos. Así que pánico prácticamente el que hoy se desató en las bolsas al ver que los parques abrían con pérdidas importantes, como había sucedido en la jornada de ayer. Posteriormente, con la apertura de Wall Street, la cosa empezó a moderarse, pero hay inquietud, mucha inquietud con lo que va a pasar en Europa en los próximos meses. Así que Uxía Rodríguez nos va a contar cuáles son esas alertas que han empezado a saltar y que, según muchos economistas, de esos que hacen autopsias de vez en cuando, pero alguna vez también hacen pronósticos, bueno, pues nos va a abocar inevitablemente a una tercera recesión. Uxía, cuéntanos. Pues como decías, la incertidumbre ha vuelto y el miedo se ha vuelto a adueñar de los mercados. El pánico a una nueva recesión en la eurozona, sería la tercera desde 2008, vuelve a llenar los principales titulares. El IBEX se desploma, la prima de riesgo se dispara, los inversores huyen de España, el mercado vuelve al modo pánico, jueves negro, caen los parques europeos o descalabro en la bolsa, y así uno tras otro son titulares de hoy mismo, volviendo a las portadas que no veíamos desde el año 2012. Vamos a echar un vistazo a los principales datos de una jornada que ha sido muy movida. Finalmente, el IBEX 35 ha mitigado su caída al 1,72% después de haberse desplomado ayer otro 3,5%, pierde los 9.700 puntos y marca su nivel más bajo del año. Y eso que la jornada ha acabado mejor de lo que se preveía. Durante la mañana el selectivo llegó a caer más del 4%. El miedo se ha apoderado de todos los parques europeos. Así que la famosa prima de riesgo está de vuelta. Como siempre que hay dudas en los mercados, los inversores buscan un refugio para poner a salvo su dinero. Así que miran a los bonos tradicionalmente seguros como el alemán. Consecuencias: la prima de riesgo española, por ejemplo, ha llegado a los 170 puntos básicos en el día de hoy. Todo esto no es casualidad. Los expertos hablan ya de una tormenta perfecta que ha provocado el temor entre los inversores. Demasiados focos de preocupación para los inversores. La eurozona se aleja del espejismo de la recuperación y parece estancada. Alemania, su locomotora, ralentiza su ritmo. Esta semana ha rebajado sus previsiones económicas para este año y el que viene. Francia encadena 2 trimestres consecutivos con crecimiento cero. Italia ya ha entrado en su tercera recesión en 6 años. Para colmo, el IPC comunitario sigue a la baja, acrecentando el temor a una deflación en Europa. Al otro lado del océano, la economía estadounidense tampoco ofrece datos alentadores. Sus ventas al por menor descendieron en septiembre por primera vez en 8 meses. La política tampoco ayuda. Grecia vuelve a ser el foco de preocupaciones. Posible adelanto electoral, posible victoria de la Syriza, posible rechazo al plan de rescate y a la tutela de la Troika. Y vuelta a empezar las incertidumbres económicas y la inestabilidad. En medio de todo esto, un termómetro deja claro cómo ven los mercados el panorama económico, el precio del petróleo. El barril de Brent está en mínimos, se vende por debajo de los $83. Y es que una economía a medio gas no demanda demasiado crudo. A todo esto tenemos que sumar otro dato que conocíamos ayer y que muestra el efecto dominó. Las exportaciones en nuestro país han sufrido su mayor caída en 5 años, descendieron en agosto un 5,1%. Y hoy hemos vuelto a ver cómo el Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal, que abre la posibilidad de prorrogar la compra de deuda en Estados Unidos, han tenido que volver a salir para intentar calmar un poco los ánimos, y es que la situación vuelve a ser crítica. Así que estas palabras que vamos a recordar que Draghi pronunció en 2012 vuelven a resonar. There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Casualidades de la vida, estos días se celebran dos aniversarios que parecen de mal agüero. Hace 5 días el IBEX 35 cumplía el 6º aniversario de la mayor caída de su historia. Con los ecos de la quiebra de Lehman Brothers y con la profunda crisis que llegaba ya resonando con fuerza, el selectivo español cayó más de un 9% el 11 de octubre de 2008. Dentro de 8 días, además, el día 24 de octubre, se cumplen 85 años del crack del 29. Dicen que octubre es un mes maldito en los mercados. ¿Verdad, Uxía? No sé si estamos aquí psicológicamente preparados para soportar una tercera recesión. Hablaban de una curva económica en forma de W invertida, pero ya estamos de W, no invertida, de W, pero estamos ya en una especie de M o ya no sé qué forma. ¿Por qué Europa no está siendo capaz de solucionar el problema de una forma definitiva? Europa no, a zona euro. Bueno, efectivamente, perdón, la zona euro. Eu creo que eso introduce unha clave. Que Gran Bretaña está crecendo 2,5%, Estados Unidos está crecendo por riba do 3%, ten a taxa de paro máis baixa, bueno, xa está por debaixo a taxa de paro do que estaba antes de empezar a recesión, o PIB, o nivel de producción do país, xa recuperou o que tiña antes da caída da recesión, polo tanto, digamos que hai un problema nas economías capitalistas máis desenvoltas que se concentra na Unión Europea. E eu creo que eso ten que ver con varias cuestións, o sea, por un lado, os desequilibrios de fondo que estaban na economía europea non se teñen resolto, desequilibrios que teñen que ver ca vitalidade desas economías, que a súa demanda interna, pero tamén ca arquitectura das institucións financieras e políticas que gobernan o continente, e en segundo lugar pola aplicación dunha orientación de política económica determinada. Houve un debate académico cando a recesión entre os economistas de que había que facer a partir do ano 2009. Había os economistas de dereita e os economistas de esquerda, digamos, os Stiglitz e Krugman, que defendían posicións, digamos, de expansión, os economistas máis ortodoxos, os alemáns, que defendían a austeridade. Eu creo que ese debate intelectual e político, digamos que xa está terminado pola forza dos feitos. A Europa da zona euro non é quen de sair do bucle recesivo, e en cambio os outros espacios sí. A situación de Alemania indica, por exemplo, esas cifras de crecemento cero, indican que esas famosas receitas de Merkel tampouco eran as asentadas, cando ni siquiera lle vale para la mesma, para Alemania? Dos cousas. Primeiro, é evidente, o sea, a recesión na economía capitalista hai ciclos económicos no que hai períodos de recesión aos que lle siguen períodos de expansión. Cando un analiza a economía española dende o ano 60, logo do plan de estabilidade do ano 59, as 3 crises recesivas que tuvimos duraron de media ano e medio, 2 anos. O excepcional desta crise é que dure tanto tempo. E iso só pode estar explicado polas políticas económicas que se están aplicando. Algo ten que ver a crise do 29 do século pasado e as políticas que se aplicaron nese momento, que logo foi entendida pola ciencia económica e pola política e se aplicou un modelo distinto. Eu creo que nesta nos está aprendendo deso. E a lectura de Alemania é evidente. A Unión Europea xa é un espacio económico moi integrado. E o ciclo da Unión Europea afecta a todos os países. Díxame que poño un exemplo. En España, as comunidades autónomas non poden ter un comportamento económico moi separado da línea central. O sea, non hai autonomía para facer cousas independentemente. Non hai ninguna comunidade autónoma que poda crecer o 3% se a economía española está caendo. E ocurre ao revés. O sea, nin Cataluña, nin Andalucía, nin Canarias. En España con respecto a Europa. E en Europa, o ciclo económico europeo cada vez, da zona euro, porque Gran Bretaña está fora do perfil, o ciclo é moi parecido. Hai diferencias pequenas e anticipos trimestrais, digamos. Pero non hai países, o sea, en Europa non hai países que se hai unha recesión na zona euro, eles lle vaya ben. E Alemania, que se basa no seu potencial exportador, que ten como destino principal os países da Unión Europea, non pode ter un crecimento poderoso do seu sector exterior se os griegos, se os españois, se os italianos ou se os franceses non lle mercan os seus mercados. Cuando estamos escuchando las palabras de Draghi, esa frase histórica, cuando comunicó al mundo que iban a hacer todo lo que fuera necesario, tú comentabas que menos mal que tenemos a Draghi. Pero tampoco ha sido suficiente. O sea, la decisión de Draghi de inyectar liquidez, digamos, tampouco ha servido. Sí, vamos a ver, eu digo menos mal que tenemos a Draghi porque a Unión Europea non é quen, eu creo que polo bloqueo
de Alemania e pola deficiencia da súa arquitectura institucional de actuar como un goberno único, e que aplique unha política económica. O orzamento da Unión Europea, o orzamento en España sobre o peso do PIB é un 40%. O orzamento da Unión Europea é o 2%, entre 1,5 e 2, non recordo exactamente a cifra. Bueno, aí estamos falando diso. Non hai ninguna institución europea, nin o Parlamento, nin a Comisión, que fora quen de dar un paso adiante. O único que deu pasos adiantes, claros, decididos, foi Draghi. Agora ben, a política monetaria, por si mesma, é insuficiente. Neste momento fai falla, eu creo que dúas políticas máis. Unha política fiscal, orzamentaria e fiscal, europea, en toda a zona euro. Toda a zona euro, e, absolutamente coordinada, é unha política de expansión da demanda que ten que basarse en dúas patas. Un plan de investimento público que xa está anunciando Juncker, eu creo que o presidente da Comisión, todavía tímidamente, pero un plan de expansión pública e o crecemento dos salarios. Eu creo que esa é a clave en toda Europa. Europa empezou a ter problemas cando Alemania, o que se chamou a Senda 2010 de Schröder, aplicou o proceso que levou aos minijobs. O sea, no momento en que Alemania deprimiu os seus salarios, as condicións laborais das súas persoas, en parte vinculado ao proceso da unificación ca Alemania do Oeste, a partir de aí se xerou unha onda que nos chegou a nós con 10 anos de retraso. Eu decía que non é o mesmo soportar a terceira recesión en poucos anos que acometer a primeira partindo dunha situación aparentemente desafogado como a que vivíamos. No caso de que se confirmen os peores pronósticos e que a zona euro teña que soportar unha terceira recesión, que vai pasar en España, tendo en conta, por exemplo, a tasa de paro que temos? Máis variable, unha catástrofe. Son tres variables. Cando entramos na recesión, a débeda pública española era o 36% do PIB. 36%. Agora é o 100% do PIB. Unha suba de intereses, unha suba dos tipos de interés, en fin, en un ano, en 2 anos, cun 1 billón de euros de débeda pública, destroza os orzamentos, en fin, hai ese problema. Entramos na recesión con a tasa de paro do 9%, pero estamos no 25%. Hai en España 3,5 millóns de persoas que levan máis dun ano en paro. E hai, dentro dos 3,5, hai 2 millóns de persoas que levan máis de 2 anos en desemprego. Digamos, o sistema financiero español, que non sufre moito porque está sendo insuflado por cantidades insentes de dineiro europeo, non acaba de sanear, porque un sistema financeiro non pode estar ben se a economía real, a economía das familias, a economía das empresas non está ben. E unha recesión que afecta outra vez ao sector productivo volvería a colocar o sistema financeiro necesitado das muletas da Unión Europea. E logo está o que ti decías medio en broma, medio en serio, a actitud psicolóxica das persoas. Unha empresa pode soportar 1 ano, 2 anos, 3 anos de crisis, porque ten reservas, ten unha situación que lle permite aguantar, etc. Unha familia pode aguantar en desemprego, levamos 6 anos sufriendo. Unha nova recesión provocaría unha auténtica conmoción social en este país, con traslación ao mapa político, claro. Eu non sei, Sofía, si compartes un pouco todo o análisis que acaba de hacer Manuel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me gustaría hacer la pregunta, ¿quiénes son los culpables de esta nueva situación que estamos viendo todos que se está asomando, ¿no? Y se nos viene encima? Pues si los culpables son los que toman las decisiones y son las mismas personas que estaban a principios de del primer punto de esa W, pues parece lógico pensar que estaban equivocados y que tienen que cambiar las medidas económicas en apoyo a la economía. No podemos seguir con políticas de austeridad y no con políticas de gasto. Si la economía no crece nada. No se arreglan con políticas monetarias del BCE. Gonzalo, ¿tú compartes el análisis compartido aquí por Manuel y por Sofía? Sí, yo comparto lo esencial, todo lo que aquí se ha dicho. Es decir, lo que ha pasado ayer y hoy en los mercados bursátiles fundamentalmente y también en los mercados de colocación de títulos es, digamos, una pequeña erupción. Una pequeña, grave erupción, pero una erupción en la piel. El problema es que detrás
hay causas estructurales, es decir, los mercados se han alertado pues porque Grecia ha dado ciertas noticias, porque las expectativas de crecimiento en Alemania se reducen, por todo este tipo de escenarios que de repente hay un momento de pánico y de repente de la euforia pues pasamos al pánico, y cuando hay una dinámica de pánico en los mercados financieros, agárrate que esto va mal. Y hoy cuando, por ejemplo, no se colocaban bien los títulos del Tesoro a media mañana, pues la gente tiene el pánico y después esto se empieza a reconvertir. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. En todo caso, hay que contextualizar también una crisis muy grave en la que estamos viviendo. Y yo, bueno, siempre me he manifestado y lo tengo claro, que la política fiscal hay que reactivarla y que el nivel de la política neoliberal que se ha impuesto en la Unión Europea no es el camino para salir de esta crisis. Pero también hay que contextualizar históricamente los momentos en que vivimos, y además de buscar responsables o culpables, hay que entender que la política económica es un arte de suma complejidad. Es decir, que las sociedades y los países no siempre consiguen salir de las crisis. Los ciclos y las crisis se suelen alternar, pero también hay experiencias de países que durante muchos años o cambian su devenir histórico, o de zonas, o de Japón, que se ha pasado después de tener los máximos crecimientos al estancamiento. Y que en esa fase Europa está más cerca de un escenario distinto históricamente, desgraciadamente por los errores de la política económica que están aplicando. Entonces, ¿qué habría que hacer para romper esa...? Yo estoy en la línea, desde luego, de una política europea activa, expansiva, con componente fiscal. También es cierto, lo digo para darle matiz, porque el titular lo hemos dicho muchas veces, para que los ciudadanos también lo entiendan. Es decir, que no es que alguien quiera fastidiar, están equivocados, se han aplicado medidas, a veces con distintas sensibilidades, porque mientras Alemania iba bien, pues Merkel decía, esto va bien, y a lo mejor la sensibilidad, lo vemos cuando doy conferencias en otros lugares de Europa, claro, ves que la percepción económica, no ya de los estudiantes de economía, sino de los ciudadanos, es muy distinta en función del ciclo. El ciclo es distinto, pero lo que estaba ocurriendo en las economías periféricas no era algo que se asumiese por el norte de Europa, que decía, si estos señores gastan más de lo que deben o demás, ¿a dónde vamos nosotros? Entonces, esto, y de hecho ha habido fases en las cuales ha habido una política fiscal más expansiva. Cuando rompe la gran crisis en Estados Unidos, con Lehman Brothers, y la economía europea, la economía mundial se pone al borde del abismo, es cuando Sarkozy dice aquello de que vamos a refundar el capitalismo. Lo primero que hace, no se ha refundado nada, claro, pero lo primero que hace el G20 en Washington es establecer una política fiscal, y eso se concretó. Algo tan criticado como el Plan E, que pudo ser una mala concreción, pero lo digo porque es que si no, no sabemos de lo que hablamos. Una mala concreción o una concreción poco eficiente en la política expansiva. Eso que se hizo aquí... Bueno, poco eficiente porque tenía un objetivo muy concreto que no era el de reactivar la economía, sino el de que se ganaran las elecciones. Eso fue el problema del Plan E. No, el problema... no, el problema del Plan E es que de repente, en 2 meses, en Europa, en todos los países de Europa y en los países como Estados Unidos, porque Obama lo hace ya primero, es decir, de repente el G20 dice, para evitar que la gran crisis que llega, como la Gran Depresión, suponga una contracción de los mercados y del gasto, lo que se decide en el G20 de Washington y luego se sigue en Londres y demás es, gasten ustedes de repente una cantidad de dinero en cuestión de 3 meses. Y de repente llega a un gobierno en España que estaba creyendo que esto iba bien, que el sistema financiero tal, y de repente dicen, gaste usted miles de millones de euros en cuestión de unos meses. Pero la política fiscal expansiva habrá que hacerla con mejor acierto, pero en el fondo estamos hablando también de estas cuestiones. ¿Tú crees que va a haber tercera recesión? Y brevemente contéstame, ¿casi sí o no? A ver desde luego, a nivel europeo, a nivel agregado, yo creo que puede haber una tercera recesión a nivel europeo. ¿Y qué va a pasar con España? Y en esa línea decíamos, ¿qué ocurre con España? Que era la segunda. Es decir, yo creo que España, y lo digo con toda la crítica que haga al gobierno español, llevaba una hoja de ruta que medianamente podía dar ciertas esperanzas a algunas cuestiones, no para que fuese todo esto muy bien, pero que no estado tan mal como podríamos haber estado. Pero desde luego, a ver, si nuestras exportaciones a Francia o a Portugal son de las más importantes del mundo, más importantes que a China, pues si de repente Francia está estancado, Portugal se va con los problemas que tiene, es decir, que esto al final es una economía integrada e interdependiente, es decir, no hay milagros en un país y por lo tanto el escenario que tenemos, de hecho por eso están recortando las expectativas de crecimiento, es decir, esto de garantizar que España pudiera seguir la hoja de ruta que llevaba el gobierno, esto está cuestionado porque los demás artistas de la sinfonía están desafinando y uno ya no puede hacer una buena música. Os escucho enseguida al resto de los miembros de la mesa de hoy. Decía Gonzalo que cuando en el momento más duro de la crisis en el sur de Europa y particularmente en España, cuando dabas conferencias por ahí fuera, bueno, pues se creó una idea de lo que estaba aconteciendo en el sur, bueno, con algunos estereotipos que en más de una ocasión hemos comentado aquí. Quería recuperar un trabajo que ha emitido otra cadena televisiva de España, pero que yo creo que es muy interesante, que es un periodista alemán que seguramente conocerán porque es muy toca narices y que busca tópicos españoles para tratar de alimentar bueno, pues la buena imagen de Alemania, reportajes que se emiten por una televisión alemana. En una de ellas, en uno de esos reportajes, trataba de demostrar que los funcionarios españoles, a pesar de que tienen un horario de trabajo determinado, se fuman
el trabajo en cuanto tienen ocasión. Vamos a ver. Wir stehen hier vor dem Gesundheitsamt und würden mal sehen, ob die spanischen Beamten pünktlich zur Arbeit erscheinen. Buenos días, ¿podría hacer una sola pregunta? Llego tarde. Sí, kommt zu spät. ¿Una breve pregunta? Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De 8 a 3:30. Ese es mi horario laboral. De 8, ahora son las 9 de la mañana. Por eso te digo, es que preguntarle a cercanías que va hacia, que viene del pozo. ¿Es usted funcionaria? Soy funcionaria. Usted empieza a trabajar a las 8. A las 8. Ahora son las 9 menos 5. Ayuda por el periódico. ¿Es usted funcionaria? Sí. ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar? Pues mi horario de entrar, me abstengo de decirlo. Ahora que son las 9 menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. ¿Y eso es habitual en España que pase esto? Pues no lo sé. Yo normalmente soy muy puntual, pero hoy me he dormido. ¿Y va a tener alguna sanción por eso? No. Wir Deutsche sollen die Wirtschaft von Spanien retten, wenn wir ihre Arbeitsmoral sehen. Bueno, pues estos reportajes se hacían en los momentos más duros de la crisis, con ese debate de si hay que rescatar la economía española o no hay que rescatarla. Bueno, hay que reconocer que el reportaje está bien traído, porque, en fin, provoca cierto bochorno lo que podríamos se encuentra, hacerle ¿no? una quita a Alemania, ¿no? Igual que las empresas piden, porque el que nos prestó el dinero fue Alemania. Y tenían que saber a quién se lo prestábamos. Si éramos tan vagos y teníamos tan poca sangre, ¿para qué nos prestan tal cantidad de dinero que después nos tienen que rescatar? Hay una encuesta, unas estadísticas de estas últimas horas, ¿no?, que tienen que ver con las horas de trabajo de cada país. España trabaja muchas más horas que Alemania, ¿no? 280. Pero parece que menos productivas también, ¿no? Bueno, a ver, Ernesto, ¿cómo ves tú el panorama? No, yo como lo vemos todos, es decir, yo creo que no hay que ser, no se puede ser, lo que pasa es que algunos ya lo venimos diciendo desde hace tiempo, sin saber de economía, lo venimos diciendo desde hace tiempo, que el panorama no pinta bien a pesar de todos los cantos de sirena, de que ya hay unos brotes y que vamos a mejor y todas estas cosas. Pero a mí me preocupa, yo quisiera hacer dos reflexiones rápidamente. Me preocupa una cuestión que comentaba Manolo de pasada, que es en qué situación nos encontramos. Es decir, la tercera recesión no va a afectar de la misma manera a Francia que nos va a afectar a nosotros, que estamos muy, muy, muy tocados. Mañana es el Día Mundial, creo, de la Pobreza. Y hay 12 millones de españoles, es decir, el 27% de los españoles está en riesgo de pobreza. Y con estas cifras y con una deuda, como decía Manolo, del 100% y pagando lo que tenemos que pagar y con el 25% de paro y con el 50% de paro juvenil y con la corrupción que hay y sin un proyecto de futuro, porque aquí en este país no tenemos un proyecto de futuro, nos vamos a enfrentar a una corrupción. Y después, otra cosa, es que nos quisieron cambiar el mundo, claro. Nos quisieron cambiar el mundo y nos han esnafrado. Porque primero nos vendieron que estábamos por encima de nuestras posibilidades. Hemos visto con las tarjetas y con las obras que se hicieron en este país, quién las hizo, lo que habíamos gastado. Y yo espero que los mismos que llevan en los últimos años vendiéndonos la idea e imponiéndonos la idea de que austeridad, austeridad y austeridad de austericidio, van ahora a explicarnos si esto es así y si vamos a ser capaces de salir con un país completamente destrozado. Tristana. Bueno, vamos a ver. Estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que habéis hablado aquí. Apuntaba Gonzalo también que, bueno, pues que la bolsa al final a veces son fluctuaciones pequeñas o puntuales, ¿no?, dependiendo del momento, y que hoy efectivamente, pues bueno, con los datos económicos de Alemania, pues evidentemente ha arrastrado al resto de los parqués, ¿no? Yo creo que de todas maneras, bueno, lo que ocurre en Alemania, en un mundo globalizado como estamos, y hablando de la zona euro como estábamos hablando, pues repercute inevitablemente en el resto de las bolsas, ¿no? Pero para ver un poco el dato positivo de hoy, si se puede ver, es que nosotros nos hemos mantenido, aunque ha fluctuado y al mediodía hubo bastante, pero ayer fue la mayor caída. Pero hemos ahí al mediodía hubo también. En cualquier caso, no es el asunto, Tristana. ¿Tú crees que han fracasado las políticas de austeridad? Yo creo que no. Nosotros, vamos a ver, no las de austeridad. Nosotros hemos puesto en marcha una serie de reformas, la reforma fiscal, que también está en marcha, y yo creo que es que... ¿El mercado de trabajo? Bueno, yo creo, de verdad, Ernesto, yo creo que no han fracasado. Evidentemente estamos en un periodo
pues también lo habéis comentado antes, hay momentos de recesión, hay ciclos económicos y estamos en un periodo... Yo no hablo de brotes verdes, Ernesto, no estoy hablando de brotes verdes porque nos está costando, Dios se ayuda, pero es que tú acabas de sacar un tema ahora que dices que nosotros estamos repitiendo continuamente que si, bueno, pues que si hemos dejado mal. Pues mira, perdona que te diga, la deuda que había en el Ministerio de Fomento era, vamos, para decir, mira, me voy, no quiero ser ministro de Fomento. Me encanta la responsabilidad que tenéis en tu partido, tú lo acabas de decir. Primero, es que nos dejaron una mala herencia y ahora, como la herencia era mala, ahora la culpa es de Alemania. Tuvimos que poner en... No, perdona. No, Ernesto, no estoy de acuerdo contigo. Primero tuvimos que poner en orden la casa. Y ahora la culpa es de Alemania. Porque perdona, las deudas que había en los cajones de los ministerios eran indignantes. Entonces hay que poner orden y después hacer las reformas necesarias para salir adelante. Y creemos que tendremos que salir adelante todos, los ciudadanos y los políticos. Y da igual del político, da igual que seas del gobierno como de la oposición. Necesito poner punto final a esta parte de la tertulia con tu reflexión, Rubén, que te pido que sea lo más condensada posible. O galla unha crise fora unha enfermedade vírica que saíras con anticorpos. A realidade é que cada crise neste país significou un desmantelamento de algo. Na crise do ano 87, evidentemente, a aportación dos salarios da masa salarial ao PIB se modificou con empezou unha economía especulativa a partir dos anos 90. Eu creo que as crises non só van a ir a peor, eu creo que neso son marxistas, crises cada vez máis cercanas e cada vez máis profundas, pero enriba con menos capacidade de resposta. O artigo 135 da Constitución, eso xa di que non vamos a sair da crise, porque antes haberá que pagar a débeda, antes de poder ter hospitais, e logo, crecementos de emprego. O emprego deste país nunca estivo tan por debaixo da xornada laboral normal. Os empregos que se están firmando por horas. É dicir, a creación de emprego é absolutamente a destrucción do emprego regulado, sobre todo no sector industrial, co cal nin siquiera os datos de crecemento de emprego valen para justificar que haxa unha saída ou que non entremos nunha realidade diferente. Estaremos moi pendientes de todo o que vaya a pasar con la economía. Yo solo quería hacer una puntualización que me gustó mucho. Primero Gonzalo y después me gustó mucho y lo tengo aquí porque es que como no veo bien de... Pero de verdad, porque mirad qué hora es. No, solo la puntualización porque si no puedo llegar el lunes a clase con mis alumnos si no les doy bien la clase. Es decir, España yo creo que va a mantener la situación de crisis. Ahora, si hablamos de recesión, que lo que quiere decir en términos técnicos son 2 trimestres de crecimiento negativo, harto dicho, lo cierto es que España no está ni con tasas de crecimiento negativo en ningún trimestre, ni va a estar en los próximos trimestres. Es decir, lo quiero decir para decir, no estamos hablando de recesión a nivel tal. No quiere decir que estemos con unas tasas de crecimiento muy bajas, pero no vamos a tener 2 trimestres de tasa de crecimiento negativo en los próximos, a no ser que de repente haya una catarsis en Europa y se nos deshaga la balanza. Lo único bueno de la crisis es que mira que hemos aprendido economía en estos años. Y aún sabemos muy poco. Es impresionante. Y aún sabemos muy poco. Esto lo decía mi padre cuando iba a Buenos Aires y se sorprendía que los taxistas supieran tanta economía. Claro, no les quedaba más remedio que saber lo que estaba pasando en el país. Un síntoma de que las cosas no van bien. Una recomendación, la lectura de hoy del artículo de Barreiro Rivas en La Voz de Galicia, que se titula Pobriño los japoneses. Creo que lo debemos de leer. Me diréis que hay otros más. También, efectivamente, en la página siguiente hay otro también bueno, pero yo lo recomiendo porque siempre que aparecen malas cifras, ¿no? Y bueno, empiezan a salir los defensores, es que no lo puedo leer por ahí porque no veo. Te dejo mis gafas si quieres. Sí, pues voy a necesitar, ya tengo lentillas, que es mucho peor. Entonces, siempre que empiezan a salir los defensores del gasto incontrolado y demás, y antes hablaba ahí Manuel también, pues bueno, pues que se intenta llenar las calles con billetes y creando una burbuja artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues los japoneses no tienen a Merkel, ¿no? Y ellos pues siguen controlando su economía. Efectivamente, ahí Gonzalo apuntó, hay un dato que estoy de acuerdo también, pero bueno, me gustó mucho esta comparación que hizo Barreiro Rivas con Bueno, aquí Japón, efectivamente, ¿no? Hay puntos de vista que ya han sido expuestos, contrapuestos en relación con lo que hay que hacer. José Luis mantiene una postura que coincide con lo que escribe efectivamente en las páginas de La Voz de Galicia. Vamos a hacer una última pausa de publicidad, les vamos a dar la última hora del ébola, que ya les adelanto que es poca última hora porque seguimos sin saber si esas 4 personas que estaban siendo vigiladas para saber si habían sido contagiadas con el virus del ébola, bueno, pues finalmente lo han sido o no, con lo cual lo que sí podemos decir es que en estos momentos sigue habiendo una única persona en España que padezca la enfermedad del ébola. Teresa Romero, que como saben evoluciona perfectamente de su enfermedad. Volveremos con Gladys Vázquez también para que nos cuente de qué vamos a hablar esta semana en Informe V. Un par de minutos de publicidad y les contamos todas estas cosas.